bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar el repaso con Ecentis. Y bueno, pues Ecentis una vez tuvo ese rebote bastante importante y potente desde esa zona de los 0,098 hasta esa resistencia del 0,124 que tocó. Y en ese nivel ya el Directional Move, ya lo comenté, que marcaba techo en ese toque. Bueno, pues desde ese nivel ha empezado de nuevo a gotear, como suele hacer habitualmente. Ya lo hizo en este rebote que tuvo desde ese mismo nivel de los 0,098 hacia esa zona de los entornos de los 0,137. Ese es el nivel que ya he comentado que para mí es el nivel que de 0,137, 0,136, ese es el nivel que tiene que superar el valor para salir de este movimiento lateral, que ahora en el gráfico semanal pues lo tengo mejor, con menos ruido, ya que en este es el gráfico diario y bueno, pues tengo marcadas todas las resistencias y soportes. En ese rebote que salió desde los 0,098 fue capaz de superar esa primera resistencia de los 0,117 y desde ahí, bueno, pues atacó esa zona del 0,124 siendo incapaz de superar ese nivel. Bueno, pues en ese nivel también tocó esa primera media exponencial de 50 sesiones y bueno, pues lo dicho, empieza el goteo en el valor. El Directional Move, como ya comenté, bueno, pues estaba en zona de techo. Los indicadores, el resto, pues se han girado a la baja, así que bueno, pues vamos a pasar al gráfico semanal. Y bueno, pues vemos que en el gráfico semanal esta es la zona que tiene que superar el valor. La vela de esta semana podría ser un martillo invertido perfectamente. Entonces, bueno, pues veremos a ver si el valor desde aquí debe empezar a reaccionar, desde no acercarse ya a esa zona del 0,098, ya que esta figura entonces pues perdería fortaleza. Y bueno, pues desde estos niveles de los entornos de los 0,10 empezar de nuevo a reaccionar al alza y desde ahí atacar de nuevo esa zona del 0,136 y romperla con fuerza y claridad. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues están sobrevendidos y bueno, parece que se empiezan a girar todos al alza. El Directional Move contrayéndose, buena señal, ya que, bueno, como ya he comentado muchas veces, cuando se contrae son periodos alcistas. Y bueno, volviendo al gráfico diario, pues lo dicho, más o menos desde esos entornos de los 0,10, no perder esos 0,10, 0,105 y desde ahí pues reiniciar ese ataque que ha creado hacia esa zona del 0,104 y sobre todo esa zona del 0,36. Bueno, y día que pues de nuevo voy a poner primero el gráfico semanal para ver la situación. Y bueno, pues este es el gráfico que ya puse hace bastante tiempo, ya que bueno, es un valor que no he seguido habitualmente. Sí que he hecho algún vídeo en él y bueno, pues sigue exactamente en esa misma situación. Es decir, sigue en ese rango lateral que lleva desde prácticamente finales de 2023 y ese rango lateral oscila entre esa zona del 0,0120 y esa zona de los 0,14,1. Esa zona es el rango lateral en el que ahora mismo sigue el valor. Como vemos, bueno, en estas dos últimas sesiones ha tenido un volumen bastante fuerte, pero tenemos el Directional Move contraído y empieza a girarse los dos. Cuando se giran los dos sigue en terreno lateral. Eso es una señal de lateralidad y como vemos aquí encima, a pesar de ese lateral y de ese volumen, pues bueno, el valor sigue por debajo de esa primera zona importante de resistencia que estaría en esos 0,0138, 0,0139 y como vemos aquí, bueno, pues alguna divergencia bajista más sobrecompra girada a la baja y bueno, pues tenemos el Directional Move que fue capaz de cruzar al alza la línea roja, que es la media bajista, con lo cual, bueno, pues ha tenido ese impulso tan fuerte desde esa zona de baja, de ese lateral que ya he comentado, hacia esta zona alta y bueno, pues ahora parece que de nuevo empieza a perder fortaleza. Si pierde este mínimo que haya marcado en la zona de 0,0131,
bueno, pues el valor parece que volverá de nuevo a esa parte baja. Vamos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, el soporte de más corto plazo el 0,0131 y si en ese acercamiento rebota con fuerza y sale con fuerza a esos niveles, bueno, pues volverá a ir a tantear esos niveles del 0,039. Bueno, y San José, que tras esa corrección que ha tenido, ese intento de superar, de llegar a esa resistencia de los 5 euros, bueno, pues comenzó esa corrección que la ha llevado hasta esos entornos de los 4,62, que es ese primer soporte que tiene, que pasa también por ahí también la media exponencial de 50 sesiones. Parece que el valor ha encontrado ahí de nuevo soporte. Los indicadores, bueno, pues empiezan a girarse al alza, tanto el Directional Move, como vemos aquí, el Easy Move sigue bajista, el estocástico empieza a girarse al alza, el vigía se gira al alza, si bien es cierto que por encima de la línea 0 aún no está, y tenemos al Concord contraído en torno a esa línea 0. Entonces, un volumen alto en la sesión del viernes, parece que encuentra soporte en torno a esa zona del 4,62 y bueno, pues la señal para mí sería superar ese 4,71, confirmaría de nuevo ese soporte en esos entornos de los 4,62 y bueno, parece que en caso de superar ese 4,61 con los indicadores tal como los tiene, podría de nuevo arrancar en búsqueda de esa zona de los 5 euros. Bueno, Indra me llama mucho la atención por la situación en la que está. Ha conseguido superar todas las medias exponenciales, está justo pegado en ese nivel de la parte alta del lateral, ese 17.36. Como vemos, los indicadores están en sobrecompra, pero Indra es una acción que es peculiar. Y como vemos aquí, tenemos al Directional Move que ya ha acordado esa esa media bajista al alza, está en sobrecompra y como vemos aquí, Indra es peculiar porque es capaz de, una vez estando en esos niveles de sobrecompra y habiendo cortado al alza, como ya ha ocurrido aquí, es capaz de de superar resistencias con mucha fortaleza y con gap exactamente en la misma situación donde se encuentra ahora mismo el valor. Es decir, en esta ocasión lo hizo con las mismas circunstancias. En esa ocasión tenía la resistencia en torno a los 18,20 aproximadamente. También lo hizo en otra ocasión más, aquí exactamente misma situación, en la zona de los entornos de los 16,10 tenía la resistencia, el Directional Move cortado al alza, el estocástico en sobrecompra y consiguió romperlo con mucha fortaleza esa zona de soporte. Y aquí también lo hizo exactamente igual. En esta ocasión tenía la resistencia en los 14,10 aproximadamente, teníamos el Directional Move cortando el estocástico en sobrecompra y consiguió romper al alza. Es decir, que ahora mismo estaría en esa misma situación. Tenemos al Directional Move cortado al alza, tenemos un estocástico en sobrecompra y tenemos una resistencia. Es decir, que es posible que haga lo mismo que ha hecho en anteriores ocasiones. En caso de ver una rotura con claridad y con gap por encima del 17.36, pues hará exactamente lo mismo que ha hecho en las anteriores ocasiones. Aquí 1, 2 y 3 veces. Es decir, que arrancará un nuevo tramo alcista. Así que muy interesante Indra en estos momentos. Yo me lo apunto porque por lo menos para vigilarla es interesante de ver si sería capaz de repetir el mismo patrón. Bueno, y Puig, que de nuevo tiene una sesión muy bajista, pero en esta ocasión ha dejado una vela de soporte muy clara y con un volumen bastante alto. Así que, bueno, pues es interesante de cara a ver si es capaz de superar ese 20.35 porque es posible que en estos niveles haya acabado la corrección. 17.90 es el mínimo que tocó esa vela. De ahí rebotó con fuerza el valor, así que ha dejado un gap en esa caída que tuvo en la sesión del viernes. Entonces, una señal alcista sería tapar ese gap e ir a atacar esos 20.35 cuanto antes. Eso sería una señal bastante alcista, una señal bastante clara de que esto ha sido un mínimo significativo. En caso de romper ese 20.35, pues ya
sí confirmaría ese mínimo significativo del 17,90 y el ataque a la siguiente zona de resistencia que estaría en los 22,37. Los indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move completamente abriéndose, el Easy Move en la línea 0, el estocástico girado a la baja, el vigía girado a la baja y el Concord girado a la baja. Es decir que los indicadores no están en el mejor momento, pero esta vela, bueno, pues es una vela bastante potente. Veremos a ver si es capaz de cerrar ese gap y atacar ese 20.35. Eso sería una buena señal de cara a un posible movimiento de rebote al menos hacia esa zona de los 22.37. Bueno, y SACIR que llega con mucha sobrecompra a esa zona de los 3.17.6, esa zona de resistencia que se está encontrando el valor. De momento el Directional Move está completamente comprimido, se ha quedado ahí lateral, no ha habido un rechazo fuerte como sí que lo ha habido por ejemplo en el Centis, cuando ya comenté que había que estaba completamente contraído. De momento no ha habido ese rechazo. Tenemos a los indicadores en sobrecompra, el estocástico está totalmente en sobrecompra y parece que se empieza a girar a la baja, el Easy Move lo tenemos en zona neutral, el vigía parece que se empieza a girar y el estocástico también, perdón, el Concord también. Así que bueno, pues de momento esa resistencia de los 3.17.6 sigue siendo resistencia y bueno, por abajo tiene un soporte bien claro ahora mismo que sería toda esta zona de las medias exponenciales más esa zona del 3.04 que ha dejado ese mínimo en este último impulso que ha arrancado hasta esa zona de los 3.17.6. Así que por un lado tenemos esa resistencia, por este lado en el 3.04 tendremos entre la zona del 3.12 y el 3.04 tiene una zona de soporte bastante importante, de corto plazo, pero es una zona importante debido a que están las medias exponenciales más el último mínimo que ha dejado el valor. Así que en caso de no ser capaz de superar ese 3.17 y empezar la corrección, bueno, pues confirmaría de nuevo este techo, el Directional Move, pero mientras se mantuviera por encima de los 3.04. Bueno, pues parece que el valor volvería a intentar superar esa zona del 3.17.6. Por el contrario, si pierde esa zona del 3.04, pues bajaría de nuevo a tantear esa zona de los mínimos del 2.91, que es el mínimo desde donde ha arrancado este impulso que ha llevado hasta los 3.17.6. Bueno, y técnicas reunidas que, como vemos, ya comenté que el Directional Move había marcado un techo en torno a esa zona de resistencia que tocó y no pudo superar. Ha tenido una caída muy importante el valor, ha conseguido cerrar cerca de esa media exponencial de 200 sesiones. El soporte de más corto plazo lo tenía en la zona del 10.82, no consiguió aguantar el soporte. De momento está justo en ese nivel aproximadamente de la media exponencial de 200 sesiones, ahí cerró, y en caso de perder ese nivel, confirmar ese nivel de pérdida de esa media exponencial, pues ya iría de nuevo a esta zona baja de los 10.21, que es donde tiene el soporte más importante ahora mismo el valor. Los indicadores, bueno, pues tienen bastante camino por delante, ya que se han girado todos a la baja. Entonces, bueno, pues parece que el valor, en caso de perder como ya he comentado, esa media exponencial, esa zona que ha cerrado de los 10.68, 10.70, que es por donde pasa esa media exponencial, iría a buscar la zona del 10.20, que es donde tiene el soporte fuerte. Ahora vamos al gráfico semanal. Y bueno, pues vemos que en el gráfico semanal sigue manteniendo ese soporte, es decir que todo este movimiento puede ser un movimiento de fin de tendencia bajista, de esta tendencia que arrancó en torno a esa zona de los 12.80, perdón, aproximadamente, y que la ha llevado a esa zona de los 10.40, 10.20, y bueno, como vemos, pues parece que está dejando ahí unas velas de soporte. Esto podría ser... Son dos velas de soporte las que ha marcado tanto esta semana como la semana pasada, así que si no pierde esa zona de los 10.40, 10.20, parece que bueno, pues el valor de momento siga con esa corrección de más corto plazo hasta descargar los indicadores en gráfico diario, pero en caso de no perder esa zona del 10.40,
40, 10, 20 es probable que el valor vuelva a retomar las alzas en busca de nuevo de superar esas resistencias de más corto plazo y sobre todo esta zona de los 12.80, 12.82, que sería esa primera zona de resistencia importante que debería batir el valor. Bueno, y Tubacex, este es el gráfico semanal. Bueno, pues llega con el Directional Move completamente contraído, chocando ya con la media bajista. Tenemos al Easy Move, que bueno, ha marcado una ligera divergencia bajista. Tenemos al estocástico, que también la ha marcado. Tenemos al Directional Move alcista y al Concord también alcista. Es decir, que de momento ha chocado. Es que está en una zona que, bueno, pues ya comenté que tenía una zona bastante compleja entre esa zona de los 3.55 aproximadamente y la zona de los 3.64, 3.65, ya que, bueno, pues está en esa zona que desde ese nivel fue esta caída tan fuerte que tuvo el valor a los entornos de la zona de los 2.60. De nuevo está tanteando ese nivel. Son niveles importantes, como vemos aquí. Voy a poner el gráfico mensual para ver ese nivel con más claridad. Y tenemos este nivel. De momento se está enfrentando a esa resistencia y, como vemos, bueno, pues es una resistencia importante, ya que en ese nivel, sobre todo de la zona de los 3.66, 3.64, tuvo esta caída tan fuerte en 2017 que la llevó a la zona de los por debajo del euro, de 0,85 aproximadamente. Es decir, que está entre esos niveles de los 3.55, 3.64, 3.66, esa zona son zonas muy importantes de resistencia en el valor. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va reaccionando. Tenemos en el gráfico mensual, está empezando a entrar en sobrecompra, pero bueno, el gráfico mensual en cuanto a indicadores, bueno, no influye mucho en el corto plazo. Es decir, que aquí lo que quería mostrar más que nada era esa zona de techo importante, que es los entornos, la horquilla del 360 entera al completo. Entonces, bueno, por esa parte, como vemos, es una zona muy importante. En el gráfico semanal, pues tenemos que estar luchando por superar esa zona que he comentado antes, esa última zona que desde esos niveles pues la hizo corregir a los entornos de los 2.60. Tenemos ahí en el gráfico semanal el Directional Move completamente chocando con la media bajista. Los indicadores ya los he comentado, pues bueno, no están en el mejor de los momentos. En gráfico diario, pues bueno, lo mismo. Sobrecompra, así bien es cierto que el estocástico no se ha girado, con lo cual no hay señal de debilidad. Tenemos al Directional Move cortando por arriba, pero se ha girado. Y tenemos al Vigía girado a la baja y también tenemos al Concord girado, se empieza a girar a la baja. Esa zona, bueno, pues ha marcado un techo en torno a esa zona en esa horquilla, los 3.60. Entonces, bueno, por abajo, en caso de perder esa primera zona de soporte, que estaría en esos 3.40 aproximadamente, pues ya el valor iría a buscar la siguiente zona, que estaría en torno a los 3.25, y sobre todo la zona más importante que tiene el valor de soporte estaría en los 3.05. Esos niveles, bueno, que parece que ahora mismo estarían alejados, pero bueno, el valor ahora mismo está intentando atacar una zona importantísima de resistencia y los indicadores pues están sobrecomprados y mostrando alguna divergencia bajista. Así que debido a la fuerte resistencia que son esos niveles de los 3, esa horquilla de los 3.60, pues es posible que el valor tenga una corrección. En caso de superar esos niveles, la proyección sería a buscar la siguiente zona de resistencia, que estaría en torno a los 3.90. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis de suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buen fin de semana.